Como primer punto tenemos la invocación religiosa. Saludos cordiales a toda nuestra audiencia. Hoy nos encontramos en un rincón muy especial de la comarca Naso Terdi, la comunidad de Alto Solón. En esta acogedora escuela multigrado, el día de hoy el corazón de este lugar late con una fuerza enorme. Venimos como invitados especiales para ser testigos de una celebración inolvidable por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Lo verdaderamente maravilloso de este evento escolar fue el profundo sentido de interculturalidad. Aquí pudimos apreciar cómo los niños y jóvenes compartieron a través del arte y la danza. Generación en generación, continuamos nuestra celebración con una expresión. Expresiones de la cultura Naso, la cultura Emberá y la cultura Ngobe. En esta pequeña aula sin grandes lujos se demuestra que la diversidad es nuestra mayor riqueza. Ver a los más pequeños apropiarse de sus raíces nos confirma que la identidad de nuestros pueblos originarios está más viva y fuerte que nunca. Este es nuestro humilde ranchito, nuestra tradicional comida que le decimos buchó. Mayormente lo comemos con machucao y también lo comemos con calalú, que es el rabo del mono actualmente en español. Y aquí está el otro alimento que también el Ngobe disfruta, que es el dachín. Dachín con la misma hoja también se come, es la comida principal de lo Ngobe. Ahí está nuestra caña, está el dachín, el siembro en el patio. Casa más. Patego, si ten es que venga, vamos a la casa. Esta muchacha que está ahí, ella va a representar la casa Naso. Esta es la casa de Naso, se construye con gira, con palanquilla. ¿Y ese pavo para cuándo va a estar? Entonces está para Navidad. Están invitadas a comer el ¿Cómo va a ser? Ahora sí. Dejen cacao que se hace en chocolate, se prepara la pelota para se cocina, se hace el maduro, la comida tradicional. Aquí está el té es la chicha de Naso nacional. Aquí lo llamamos el rabo mono. ¿Cómo? El ají, el rabo mono. El ají, el zapán, plátano. Como aquí le gusta, esta es la comida de los viejos antiguos donde lo cocinaban con esto. Esto era lo que se hacía, se preparaba el maduro, se asaba con fogón. Bueno, hay pipas, naranjas, eso es lo que los señores antiguos comían. Porque no importa el tamaño de la comunidad,
sino el compromiso y el amor con el que preservamos nuestra historia para las futuras generaciones. Gracias a la escuela y a toda la gente de Alto Solón por recibirnos con los brazos abiertos. Nos vemos en una próxima aventura cultural. Cuento lo bello